Seguimos hablando de José y vamos a hablar de esa prueba de la muerte a la que él se enfrenta, ¿verdad? ¿Qué le parece si en lo que buscamos el pasaje, Génesis capítulo 40, vamos a orar? Gracias, Señor, te damos en esta tarde por el tiempo de la enseñanza, por el tiempo de la palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, Jesús. Nos presentamos con un corazón receptible, Señor, con una mente dispuesta a recibir lo que tienes para nosotros. Te glorificamos. Amén y amén. ¿Verdad? Génesis, vamos a abrir el capítulo 40. La semana pasada que vimos a José en la prueba de la pureza, recuerda que él fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Se acuerda que José hacía todo bien en la casa de Potifar? Era un administrador excelente, ¿verdad? El jefe le confiaba todo lo que había en su casa, todo lo que José tocaba lo prosperaba, ¿verdad? José se encargaba de los granos y prosperaban los granos, se encargaba de los trabajadores y todos trabajaban mejor. Todo lo que José tocaba, ¿verdad? Lo hacía prosperar. Y vimos que cuando tú eres obediente a la palabra del Señor, Dios te hermosea el rostro. Dios te da gracia, ¿verdad? Y con esta gracia vienen pruebas. Y José fue probado con la esposa de Potifar. Y a pesar de que él fue fiel a Dios, fue metido en la cárcel, ¿verdad? ¿Recuerda esa parte? Y hoy vamos a ver a José en la prueba de la muerte. ¿Por qué la prueba de la muerte? Porque José se va a enfrentar ante situaciones que van a amenazar la vida de los que están alrededor de él e incluso quizá hasta la de él. Vamos a ver el comportamiento de José en la cárcel y cómo Dios va preparando a este hombre para el propósito por el cual había llegado a Egipto. Así que vamos a ver el capítulo 40, verso 1. Tengo la versión pechita, pero vamos leyendo verso por verso, ¿verdad? Dice verso 1. Aconteció después de estas cosas que el jefe de los coperos del rey de Egipto y el jefe de los panaderos agraviaron a su señor, el rey de Egipto. Versículo 2. Y el faraón estaba enfurecido contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Verso 3. Entonces los puso en prisión en la casa del jefe de la guardia, en el mismo lugar donde José se encontraba preso. Verso 4. El jefe de la guardia dio a José autoridad sobre ellos para que los atendiera y permanecieron en la prisión algunos días, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra, sí, es que José, ¿dónde está? José está en la cárcel, ¿verdad? Y estando él en la cárcel, no está renegando de su suerte, ¿verdad? No está renegando de su destino. ¿Por qué a los buenos nos pasa esto? José está fiel al Señor, sigue haciendo las cosas con excelencia. Todavía no se ve la respuesta definitiva de Dios. Es decir, Dios bendice a José con Potifar y bendice a José en la cárcel. Pero todavía pareciera que la respuesta contundente de Dios no ha llegado, ¿verdad? Y entonces en la cárcel llegan dos hombres, un copero del rey y un panadero, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que estos hombres fueron presos, hicieron enojar al rey. Dijimos la semana pasada, al finalizar el mensaje, que la cárcel en la que José estaba no era una cárcel común, era una prisión política, ¿verdad? La prisión de José era una prisión donde iba la gente, digamos, que tenía cargos administrativos y cometían errores, ¿verdad? Es como el ejército, tiene su propia cárcel, ¿verdad? Para los desertores. Bueno, aquí había una prisión política para la gente que tenía cargos importantes y habían defraudado. José estaba ahí y cae entonces el copero y el panadero. Y estas personas son importantes. No cualquiera era copero del rey. El copero del rey era el hombre que probaba la comida antes del rey para ver que no estuviera envenenada. Era el que tomaba la bebida del rey para ver que no estuviera envenenada. Tenía que ser alguien de confianza, ¿verdad? Una persona que maneja los alimentos de otro, tiene que ser alguien de confianza. Y el panadero también, porque él alimentaba al rey. Y la Biblia no nos dice qué hicieron, pero mientras los investigan, están en la cárcel.
¿verdad? Tanto el copero como el panadero, ambos desagradaron al rey. A lo mejor hicieron algo que al rey no le gustó, a lo mejor se especula que ambos quisieron traicionar al faraón. Puede ser algo muy grave, algo no tan grave, pero con que el faraón quisiera que estuvieran en la cárcel, era más que suficiente, ¿verdad? Para que cayeran presos. Y ahí están ambos, ¿verdad? Pero resulta que José es tan bueno en lo que hace que hasta en la cárcel le ponen gente a su cargo. Cuando él estaba con su padre, sus hermanos, que eran mayores que él, el papá le encargaba a José, ve y cuida a ver qué están haciendo. Confió más en el pequeño que en los grandes, ¿verdad? Llega a la casa de Potifar y siendo un esclavo, también todo lo que hay se le encarga para que lo administre. Y ahora en la cárcel pasa exactamente lo mismo. Llega José a la cárcel y ¿qué hace el carcelero? Lo primero que hace es, vamos a entregarle a este carga para que se encargue de administrar a la gente. Y este va a cuidar al panadero y va a cuidar al copero, ¿verdad? Él les va a servir. No sé si te ha pasado, pero José pudo haber dicho, ya tengo bastante con mis propios problemas como para tener que encargarme de un copero y un panadero que ni conozco, ¿verdad? Estoy aquí injustamente. Ya tengo muchos problemas yo solo y solo lo único que quiero es llegar a la cárcel. Si ya estoy aquí, pues entonces encargarme por primera vez en mi vida de mí mismo, ¿verdad? Y no tener que andar cuidando a otra gente. No sé si te ha pasado eso. Quisiera por una vez sentarme y nada más pensar en mí, pero Dios me sigue poniendo carga por otros. Y sin embargo, lo que la Biblia nos enseña, porque fíjate las palabras aquí en el verso 4, el jefe de la guardia dio a José autoridad sobre ellos, ¿para qué? ¿Para que los mande? ¿Para que les diga qué hacer? No, para que les atienda, para que les sirva. La autoridad que tiene José sobre los hombres es para que él les sirva. Y así es el reino de Dios. El que tiene autoridad sirve. Jesús dijo, ustedes ven a los reyes, ellos gobiernan con fuerza, pero así no va a ser entre ustedes. El que quiera ser mayor tiene que servir más a los demás. José tiene autoridad y la autoridad la usa para servir. ¿Y cómo es la madurez del cristiano? Cuando un cristiano no es una persona de oración, cuando un cristiano espiritualmente no está fortalecido, no tiene mente para orar, ni preocuparse por la mente, ni por los problemas de los demás, solo para los propios. Y esta es la prueba de que le falta oración, porque solamente le queda espacio y mente para su propia vida. La madurez de José y su cercanía con Dios es tal que su mente está preparada, su espíritu está preparado para atender a los demás en medio de su propia crisis. Y esto es lo que es la vida de José. Un creyente, ¿verdad? Puede decir, Dios le dice al creyente, tú dame tus problemas, tú confía en mí, ¿verdad? Todo lo que tú tengas de dudas, ponlo en oración. Déjalo conmigo, dice el Señor. Yo voy a tratar con tu mente, te voy a poner paz, pero tú vive para mi gloria. ¿Y qué es vivir para la gloria de Dios? Sino en parte también tener carga por los que necesitan de Cristo. Lo que Dios dice es, tú piensa en los demás, yo pienso en ti y yo cuido de ti. Eso es la iglesia. La iglesia es todos protegiéndose, todos como una familia, procurándose, ¿verdad? Entre todos. Entonces, aparentemente, José, el copero y el panadero están en la misma situación. Porque los tres están en la cárcel. Pero no están en la misma situación. Porque uno de los tres conoce a Dios y los otros dos no lo conocen. Y esa es la diferencia entre ambos. Porque es tentador compararnos con otras personas que aparentemente tienen la misma deuda, la misma enfermedad o el mismo problema. Pero a veces no pensamos, nada más que esa gente está sin esperanza porque no conoce al Dios vivo. Y yo sí lo conozco. Entonces, yo no puedo hacer lo mismo que hacen ellos.
Yo no puedo renegar como reniegan ellos. No puedo andar sin esperanza como andan ellos. La actitud de José no es una actitud de desesperanza, porque él sabe dentro de todo lo que está pasando que confía en Dios, ¿verdad? Entonces, no están en la misma situación. José conoce al Dios Altísimo. No estás igual que los demás que están en tu situación, porque tú tienes a Dios. Tú tienes al Señor. Y si tienes al Señor, entonces estás capacitado para estar por encima incluso de los problemas de la vida cotidiana. Ahora, José tiene cuidado del carcelero, del panadero y del copero. Y este cuidado va a rendir fruto. Si te sabes la historia, sabes que va a rendir fruto. Pero en ese momento José no ve el fruto. Lo que José ve es cuidar a dos personas que a lo mejor aquí se van a pasar toda la vida. O que al rato quizá hasta los ejecutan, ¿verdad? Yo no sé qué va a pasar con ellos, pero José está siendo fiel en su llamado, ¿verdad? El cristianismo se trata de tomar los conceptos de la palabra de Dios y llevarlos a la vida diaria, a la realización. El cristianismo real saca los conceptos de la Escritura para hacerlos una realidad vivida. Si no es una realidad vivida, el cristianismo es una filosofía nada más. Y entonces un predicador es un coach de vida nada más. Y lo que hacemos nada más es tratar de convencernos de cosas, repitiéndolas muchas veces. Pero si lo que Jesús dice lo hacemos realidad, entonces lo que creemos es real. Entonces, en realidad estamos con el Señor. Y dice la Biblia, ahí en el verso 8 del capítulo 40, no vamos a leer todos los versículos porque no terminaríamos pronto, ¿verdad? Verso 8 dice, porque respondiendo ellos dijeron, hemos tenido un sueño, pero no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, he aquí, a Dios pertenecen las interpretaciones, cuéntamelo. Y aquí hablamos del servir, pero no podemos ignorar algo. El que sirve en rectitud no sirve solo, sino que tiene visión, revelación e interpretación de parte de Dios para hacer las cosas. No es nada más servir, es que Dios te va a inspirar, Dios te va a mostrar, ¿verdad? Dios te va a poner en los lugares correctos. Mira el verso 6 lo que dice, cuando José viene a ellos, se percató de que estaban tristes. ¿Por qué José los ve tristes? Porque los está cuidando. Y porque los está cuidando, se da cuenta que cuando llega por la mañana, los ve todos agüitados. Y él no anda por la vida como que yo nada más mis cosas, ¿verdad? Cada quien que el mundo ruede y a ver cómo le hacen los demás. Él los ve tristes y entonces llega con ellos y los aborda y les pregunta qué les pasa. Y nada más eso, esa acción tan sencilla, viene a cambiar la vida de ellos, pero también la vida de él. Si José pasa como si nada y dice, ay, estos no están agüitados otra vez, los ignora, no interpreta nada y nunca sale de la cárcel. Pero porque José se interesa por ellos, por dos personas X, que no son los más importantes, ¿verdad? Porque están en la cárcel, pero José ve que están tristes. José les pregunta qué tienen y estos le dicen, pues es que tuvimos un sueño. José, sin pecar, amigo, sin pecar, fue de su casa a la esclavitud y de la esclavitud a la cárcel. Y resulta que el panadero está triste porque soñó algo. Yo tengo problemas de verdad. Y él está triste porque no entiende el sueño que tuvo anoche. Pero pregunta, ¿y José hizo menos el problema de la otra persona? José dijo, no seas ridículo, cenaste mucho, ¿verdad? No, sino que todavía responde y le dice, tranquilo, porque las interpretaciones son del Señor.
tengo espacio aquí para escuchar a alguien más. Cuéntame tu sueño y yo me encargo. Que Dios me hable. Yo sé que Dios está conmigo. A veces las personas, amado, pasan por situaciones que los van a hacer vulnerables al Evangelio. A veces las personas pasan crisis y en la crisis voltean a ver a Dios. Y su corazón se prepara para recibir el Evangelio siempre y cuando haya un cristiano cerca que les predique. Si cuando esa persona pasa una crisis, hay alguien que lo invita a la iglesia o le predica, esa persona recibe al Señor. Pero si no hay nadie cerca que le hable de Jesús o le predique, esa crisis se le pasa. ¿Y sabes qué pasa con el corazón de la persona? Se pone más duro. Entonces, si no hay nadie cerca, si no hay nadie que entienda lo que está pasando la otra persona y le comparte el Evangelio, el corazón se hace más duro. Pero si hay alguien que está pendiente, que entiende los tiempos de Dios, Dios saca un alma del infierno, simple y sencillamente por alguien que está prestando atención. Amado, la primera interpretación de José no viene con el faraón, viene con 2 hombres en la cárcel. Es en lo poco, primeramente ahí, ¿verdad?, donde José empieza a ser usado por Dios. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, dame revelación, ilumíname, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿para qué queremos iluminación? ¿Para qué queremos revelación? Si alejamos a la gente de nosotros, o nosotros mismos nos alejamos de las personas, ¿para qué la queremos si no la vamos a compartir? Las interpretaciones son del Señor, pero hay alguien que está pendiente de las personas. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo 8? Cuando José les dice, las interpretaciones le pertenecen al Señor. Las interpretaciones son de Dios. ¿De quién es la interpretación? ¿De quién es el consejo? ¿De quién es la palabra que da vida? Amado, tú y yo somos instrumento en las manos de Dios. José tampoco es un hombre perdido en sus pensamientos, que cree que su sabiduría es suficiente para sacar al panadero y al copero de su crisis. Él entiende, la interpretación es del Señor. Tú no vienes aquí a escuchar sabiduría de hombre, tú vienes a escuchar palabra de Dios. ¿Qué es lo que José va a hacer al interpretar un sueño? Requiere fidelidad del mensajero, fidelidad del creyente que va a abrir la boca y va a hablar en el nombre del Señor. Cuando José escucha el sueño del copero, tiene que ser fiel a Dios y dar una interpretación correcta. Y cuando escucha el sueño del panadero, también tiene que ser fiel y tiene que dar una interpretación correcta. Y esa es la valentía, porque si tú no vamos a leer aquí los sueños, pero el sueño del copero quería decir que el copero iba a ser liberado y restituido al tercer día. Iba a volver a su antigua posición. Pero en el sueño del panadero, el panadero en 3 días iba a ser ahorcado. ¿Y quién le quiere decir eso a un hombre? Más en la cárcel, ¿verdad? Donde pasan cosas de repente. ¿Quién quiere ser honesto con el panadero? Todos queremos dar buenas noticias. El creyente valiente que evangeliza, el buen evangelista, le dice al no convertido que requiere ser sanado, sí requiere ser sanado del pecado, pero también requiere ser perdonado de su propia maldad. La teología valiente, el creyente valiente, el mensajero valiente, es el que entiende que Dios le ha equipado para vivir una vida excelente delante de Dios. Amado, la Biblia es clara. El que no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu Santo, peca por naturaleza. Pero el que tiene a Jesús y el que tiene el Espíritu Santo, peca por libre decisión. Porque tiene al Espíritu Santo. Y si quiere puede asirse de la palabra.
y sin embargo prefiere pecar. El mensajero fiel es el que le dice al creyente que se alejó del Señor que cualquier excusa que ponga no le va a servir de justificación delante del Padre. Te puede servir de justificación contra otras personas. Es que en la iglesia fueron así. Es que el ujier me miró feo. Es que el pastor habló muy duro. Es que la hermana me hizo caras. La gente te lo puede entender y te puede decir, sí, cierto, estás justificado. Te alejaste de eso. Pero delante de Dios, cuando estés delante de la presencia del Señor, el que se aleja del Señor no va a encontrar justificación en esas cosas. Requiere volver al camino del Señor. Las interpretaciones son del Señor. El evangelio no es nuestro evangelio, es de Cristo. Y el mensaje lo pone Cristo. ¿Y qué hacemos nosotros? Explicar el mensaje. Interpretar el sueño. José es un hombre recto delante de Dios. José puede recibir interpretación y hablarla porque Dios lo ha estado probando. Y al final, esos sueños se cumplen. El copero al tercer día es liberado. Y el panadero es ahorcado. Ahora dice el verso 14 del capítulo 40. José diciéndole al copero después de interpretar su sueño, te suplico solamente que te acuerdes de mí cuando él, es decir, Faraón, te haga bien y me hagas justicia y bondad, haciéndome mención de mí ante el Faraón, para que me saque de esta prisión. José interpreta el sueño del copero y el sueño se cumple. Y lo único que José le pide, después de que le estuvo sirviendo, después de que le traía la comida, después de que le traía el agua, después de que le preguntó cómo está hoy don Copero, ¿verdad? Se siente triste, después de que escuchó su sueño, y la Biblia no le dice, pero capaz que hasta le hizo apapachos, después de todo, lo único que José le pide al copero es, cuando salgas, acuérdate de mí, y dile a Faraón. Y dice la Biblia que al copero se le olvidó. Y al mensajero fiel y el creyente fiel entiende esta otra verdad. Porque Dios a José le está enseñando que su confianza y su libertad primeramente dependen de Él. Y que todo lo que Él hace, no lo hace por un bien personal. Puede venir el bien personal como una consecuencia, pero no lo haces por un bien personal. No esperes de las personas el reconocimiento por lo que haces. Jesús mismo, amado, fue abandonado por algunos de los que Él mismo sanó. Jesús mismo fue traicionado por algunos de los que Él mismo les enseñó y de los que caminaban con Él. Ahora, pero lo acabamos de leer en Filipenses, pero Dios lo levantó hasta lo sumo por haberse humillado, ¿verdad? En su momento, si eres fiel, Dios te va a poner en otra situación en la que ya esas cosas no te van a afectar. Pero es preferible ser fiel al Señor pasando desapercibido y que no llames la atención, sino hasta el momento en que Dios va a levantar tu rostro para llevarte a lugares más elevados. Ahí en la cárcel, sí importa si el panadero o el copero se olvidan de José. Cuando José sea el segundo de Faraón, ¿qué más da si al copero se le olvida a José? Pero es Dios quien va a dar esa promoción según la fidelidad. Ahora vamos a ver el capítulo 41. Verso 1 al 4. Dice, sucedió pasados 2 años que el faraón tuvo un sueño. Y he aquí que estaba de pie junto al río, verso 2. Y miró que del río subían 7 vacas de hermoso aspecto y gordas que pastaban en la pradera, verso 3. Y he aquí que tras ellas subían del río otras 7 vacas, feas y flacas. Y él estaba de pie a la orilla del río, al lado de las vacas.
Y las vacas feas y flacas devoraron a las vacas de hermoso aspecto y gordas. Y entonces el faraón despertó. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos, hablando ante el faraón, dijo: ahora recuerdo mi falta. Verso 10. Cuando el faraón estaba furioso contra sus siervos, fuimos echados en prisión en la casa del jefe de la guardia y yo el jefe de los panaderos. Y la misma noche él y yo tuvimos un sueño y cada uno soñó según la interpretación de su sueño. Verso 12. Y se encontraba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, a quien contamos nuestros sueños, y él nos dio interpretación. A cada uno dio la interpretación de acuerdo a su sueño. Ahora pasan 2 años y el copero se acuerda de José. Faraón tiene un sueño. Suben 7 vacas gordas, bonitas, ¿verdad? De las que todo ganadero quiere. Y detrás de ellas suben 7 vacas flacas y se comen a las gordas. Pero las flacas no engordan, siguen flacas. Y nadie le puede interpretar el sueño al faraón, ni los magos, ni sacerdotes, ni los sabios, nadie puede. Y el copero se acuerda de José. Y entonces después de 2 años llega la respuesta. Más adelante se dice en el pasaje que cuando José es levantado por faraón, tiene 30 años y tenía 17 cuando fue vendido. 13 años después de hacer las cosas correctamente, Dios responde en favor de José. Pero todo comienza con una crisis. José va a hacer lo mismo con Faraón que hizo en la cárcel, pero ahora lo va a hacer con Faraón. Ahora lo va a hacer con alguien más importante y por un problema más grande, ¿verdad? ¿Qué usa Dios para sacar a José de la cárcel y ponerlo en el lugar que Dios había preparado para él? Una crisis, un problema. Dios usa las crisis para bendecir a los suyos. Dios usa los problemas para levantar a los que Él tiene planes con ellos. Pero si no entendemos que Dios usa las crisis para bendecir a los suyos, vamos a perdernos en la queja. La crisis de Faraón fue el momento perfecto para que José saliera de esa prisión. No nos damos cuenta que la enfermedad de ese familiar nuestro, que por años estuvo cerrado al Evangelio, esa enfermedad ya lo está poniendo de rodillas delante de Dios. No nos damos cuenta que esa crisis es la mejor oportunidad que la persona ha tenido para recibir a Cristo. Quisiéramos que todos recibieran a Cristo en salud, pero a veces somos de mente difícil. Pero no nos damos cuenta que esa crisis de esa persona nos está abriendo la puerta para predicarle el Evangelio. Si hay alguien que le predique, no nos damos cuenta muchas veces de que es hasta que la gente se siente sola, abandonada por la familia, abandonada por el gobierno y hasta por sus propias fuerzas, que entonces se ponen prestos a escuchar el mensaje. A veces no entendemos que las crisis que Dios permite son puertas abiertas para que la iglesia actúe y lleve a muchos a la vida eterna, que de otro modo no habrían escuchado el mensaje. ¿Por qué Faraón va a escuchar lo que tiene que decir José? Porque ya no sabe qué hacer. Porque no hay otra cosa. Faraón no anda en la cárcel buscando consejos. ¿Cuándo has visto al presidente? Voy a ir a la cárcel a ver quién me aconseja algo brillante. ¿Quién hace eso? En un día normal de primavera, soleado y con abundancia, Faraón jamás hubiese pasado al calabozo a ver si José tenía algo interesante que decirle. Pero porque estaba desesperado, porque no hallaba respuestas y se le acabaron todas las opciones, porque José fue la última opción, entonces por eso pudo escuchar a José. Esa crisis viene a ser la puerta de bendición para José, pero también para toda una
nación. Y viene de una crisis. El problema es que nosotros no interpretamos las crisis bien. Hay crisis de salud, viene la pandemia, y estamos compartiendo cosas de temor y de terror y asustando a la gente. En lugar de hacer luz, ¿verdad? Viene otra crisis legal y estamos compartiendo cosas para darle miedo a todo el mundo, ¿verdad? En lugar de hacer luz. No estamos interpretando los tiempos. Pero Dios usó la crisis para bendecir a José. Si nosotros queremos, y esto aplica para la gente que tenemos cerca, si nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y no permitimos que Dios lleve a las personas hasta ese punto en el que no van a tener otra más que voltear al cielo, no vamos a permitir que Dios trabaje con los corazones de los más duros. Es bueno ayudar a la gente, es bueno, ¿verdad? Pero en ocasiones las personas también requieren soledad. Porque a veces ayudamos a la gente no porque queramos ayudarla, sino porque queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Queremos evitarle a la persona que queremos que sufra las consecuencias de lo que está haciendo. Y entonces lo vamos como que puchando, ¿verdad? Ni termina de volar, pero tampoco se estampa en el piso. Estamos como que empujándolo, ¿verdad? Para que más o menos del carro. La historia del hijo pródigo es la forma más clara de verlo. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, cuando está en los bares y en las cantinas gastándose el dinero, cuando está en las apuestas, cuando está en el cine viendo una película, cuando está con su novia, ¿cuándo? Cuando está solo, sin dinero y con los cerdos. Y no tenía que comer, tenía tanta hambre que quería comerse la comida del cerdo. Eso es hambre. A mí nunca se me ha antojado la comida de mi perro. Pero el hijo pródigo anhelaba comerse lo que los cerdos se comían. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera habido una vecina de buen corazón que nunca le hubiera dicho, vete con tu papá, pero que todos los días le llevara un tamal a la mesa? Ahí se queda toda la vida, porque al menos tiene un tamal seguro. Pero a veces Dios tiene que apartar a todo mundo para que la persona, por su crisis, no tenga a otro lado a donde voltear. Así le dijo Dios también a la esposa de Oseas: te voy a poner un cerco de espinos. ¿Y eso qué significa? Un caminito lleno de espinas para que ni a izquierda ni a derecha te puedas apartar, sino que vayas derechito a mi presencia. ¿Qué le haces a tu hijo cuando no hace caso? Cuando vas en el estacionamiento y brinca para allá y brinca para acá y corre entre los carros, ¿verdad? ¿Qué dices? Te voy a dejar que madures a tu tiempo. Tú dale. No, ¿verdad? Le pones cerco de espinos. Por aquí te vas. Y a veces tenemos que permitir que Dios haga eso. Y es lo que Dios hizo con Faraón. Dios bendice a José y pone el corazón de Faraón presto para escuchar un mensaje que viene en un tiempo de crisis. Versículo 12. Y se encontraba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del jefe de la guardia, a quien contamos nuestros sueños y él nos dio su interpretación. A cada uno dio la interpretación de acuerdo a su sueño, y tal como nos lo había interpretado, así nos aconteció. Y a mí me restablecieron a mi puesto, y a él, al panadero, lo colgaron. Es decir, José siendo fiel en lo poco. Cuando ya no tenía mucho a qué ser fiel. Cuando tienes la casa de tu padre y están tus hermanos y el rebaño, tienes mucho donde ser fiel. Cuando estás en la casa de Potifar, aunque eres esclavo, todavía hay mucho de donde ser fiel. Pero cuando estás en la cárcel, solamente tienes 2 personas. A eso le tienes que ser fiel. Y entonces José ahí está siendo fiel. Y por haber interpretado el sueño de ellos, es que ahora se le abre la puerta para interpretar el sueño del faraón. Su buen comportamiento. Mira, José, cada cosa que José hacía, lo ponía en el siguiente nivel. No sé si esos videojuegos de multimundos, ¿verdad?, que has jugado, pasas y pasas a otra cosa. José, por ser buen hijo, termina vendido. Por ser buen esclavo, termina en la cárcel, ¿verdad? Aparentemente peor. Pero ahora, por hacer lo correcto en la cárcel, va a ser liberado.
¿Qué hubiera pasado si José se hubiera cansado de hacer el bien en la cárcel? Si José hubiera dicho, ya hice el bien con mi padre y me fue mal, hice el bien en la casa de Potifar y me fue peor, estoy cansado de hacer el bien, nunca hubiera salido de la cárcel. Y esto es algo que nos pasa. En ocasiones puedes sentir que estás cansado de hacer el bien, porque no ves respuesta de Dios, o incluso ves como que la respuesta es hasta peor. El salmista lo dijo, yo veo a los malvados y como que quiero ser como ellos, ¿verdad? Oye, estos malvados no se enferman del corazón porque nunca se preocupan por nadie, viven largura de años, comen cuando quieren, ¿verdad? Y no temen a nadie. Pero entonces el salmista tiene que reflexionar, ¿verdad? Pero yo estoy con el Señor. Solamente en Él tenemos la eternidad y tenemos quien nos haga justicia. Pero José no se cansó de hacer el bien. José sale de la cárcel porque hizo el bien en la cárcel. En lo poco fue fiel y Dios recompensa esa fidelidad. Tu primer sueño, José, no va a ser interpretarlo, no va a ser el de Faraón. Primero vas a ir primero en la cárcel. Es más, primero con tus hermanos. El sueño que tú soñaste, vamos a ver si tienes la valentía de decirlo a tus hermanos. Y luego acá en la cárcel, el sueño del copero y del panadero, vamos a ver si eres valiente para interpretarlo. Y entonces viene el sueño de Faraón. El joven de 17 años por ahí se corrompe. Pero el joven procesado, que ya fue llevado, probado por Dios, es valiente delante de Faraón. Pero primero fue en lo poco. Dios comienza con lo poco. Ahora la pregunta es si estamos siendo fieles en lo poco. Si con lo que Dios nos ha dado a cuidar en nuestra vida, ¿verdad? Hemos sido fieles. Para que Dios entonces ponga mucho. José es un mensajero fiel. Verso 14. Dice, y enseguida el faraón mandó llamar a José y fue sacado rápidamente del calabozo. Y luego de afeitarse y cambiarse de ropa, entró a la presencia de Faraón. Y el Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no ha habido quien lo interprete y me han informado acerca de ti. Al escuchar un sueño, lo interpretas. Verso 16. José respondió a Faraón diciendo, excepto que Dios respondiera bienestar al Faraón, ¿tendrás acaso buenas noticias? ¿Verdad? Vamos a ver el verso 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha anunciado al Faraón lo que él va a hacer. Verso 26. Las 7 vacas buenas representan 7 años y las 7 espigas representan 7 años. El sueño es uno mismo. Faraón tuvo 2 sueños. Las 7 vacas débiles y feas que subieron detrás de ellas representan 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas, debido al viento abrasador, significan que habrán 7 años de hambre. Lo que yo declaré al Faraón son las cosas que Dios anunció al Faraón que él va a hacer. Verso 29. He aquí, en toda la tierra de Egipto vienen 7 años de gran abundancia. Verso 30. Pero tras ellos habrá 7 años de hambre y será olvidada toda la abundancia que hubo en toda la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Verso 31. Y no se sabrá de la abundancia sobre la tierra a causa del hambre que habrá después, ya que será muy severa. Y finalmente 32. Con respecto a la repetición del sueño del faraón 2 veces, es que el asunto ha sido dispuesto por Dios y Dios lo hará pronto, ¿verdad? En estos pasajes vemos la interpretación de José. Tus 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas son 7 años de escasez. Pero las 7 vacas flacas se comen a las gordas y las flacas no engordan. Es decir, los años de escasez van a ser tan feos que van a hacer que los años de abundancia se olviden como si nunca hubiesen pasado, ¿verdad? Y va a haber hambre en la tierra. Y el hecho de que haya soñado lo mismo 2 veces es que Dios está dispuesto a hacerlo y lo va a hacer ya. Es decir, no hay negociación. Vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez y no hay marcha atrás para Dios.
Esa es la interpretación de José a un hombre que con el tronar de sus dedos le puede cortar la cabeza. No había mucho proceso legal en aquel entonces. Era lo que Faraón dijera. Pero José es un mensajero fiel. ¿Te acuerdas cuando la mujer de Potifar lo sedujo? Y José responde, tu Señor me ha dado todo y yo no puedo pecar contra Dios. Porque José sabe que lo que haga él en la vida, para bien o para mal, aunque afecte a otros, primeramente, es con Dios. Así que José, para bien, tiene que dar un mensaje fiel, ¿verdad?, al faraón. Porque no solamente está delante del faraón, está delante también del omnipresente y del omnisciente. Dar malas noticias a un hombre que tiene poder, no todos lo hacen. Pero José ya fue muy probado por Dios. José ya ha atravesado muchas cosas delante de Dios. Si José no hubiese sido honesto con el panadero, imagínate el sueño del panadero. Y José al panadero le dice, no, pues, ¿quién sabe? No sé. ¿Qué valentía hubiese tenido José para hablar con Faraón? Si no eres fiel con el panadero, no basta ser fiel con el Faraón. Cuando Dios te ponga en lo mucho, ¿verdad? Primero es en lo poco. Por eso, cuando predicamos, debemos ser mensajeros fieles al Evangelio y a la palabra. ¿Cuántos caminos hay para la salvación? Uno, y es Cristo Jesús. No todos los caminos llevan a la salvación, ¿verdad? El cristiano que predica en el púlpito tiene que ser fiel al mensaje. El cristiano que canta tiene que ser fiel con su vida, con lo que está cantando. Si nosotros nos corrompemos en lo poco, en la esclavitud o en la cárcel o en la escasez de nuestra vida, no esperemos pensar que cuando tengamos mucho vamos a ser bien fieles, porque también nos vamos a corromper en la bendición, siguiendo el ejemplo de José, ¿verdad? No vamos a soportar estar delante del rey, comer con el rey, con una mesa llena de banquetes y con toda nuestra disposición, si cuando teníamos poco nos corrompíamos. Teniendo más, nos corromperemos aún más, ¿verdad? Si teniendo poco dinero, una persona batalla con el orgullo, ¿cómo espera esa persona que teniendo mucho no va a ser orgulloso? Dios no va a poder poner más en su mano porque se pierde. Y puede conseguir más por su cuenta, sí. Pero la Biblia me dice que la riqueza de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y que aparte de enriquecer, no añade tristeza. Porque Dios da conforme al corazón de la persona y a sus obras. Hay gente que está preparada para recibir más que otros. Hay gente que está en cierto proceso. Pero si en lo poco, amado, no eres fiel, en lo que estás buscando y en lo poco no eres fiel, no podemos esperar que Dios ponga mucho en nuestra mano, porque cuando Dios ponga mucho, vamos a corrompernos aún más. Pero José en lo poco fue fiel. Y ahora delante del faraón sigue siendo fiel. Él no está acomodando las verdades conforme a su propio beneficio. Pero José no solamente tiene la interpretación, también Dios le dio la visión. Es decir, le explicó el sueño. Pero José no nada más dijo, pues ahí está el sueño, ¿verdad? Eso significa, faraón, pues hazle como quieras. Sino que si tú sigues leyendo la historia, vas a ver que José mismo le dice al faraón, rey, búsquese un hombre sabio, prudente, administrado, inteligente, mientras José se acomodaba el cuello, ¿verdad?, que le administre toda la bendición de su tierra. Y entonces el rey, ¿qué es lo que hace? Pone a José. El hombre que recibe de Dios la interpretación, recibe también la visión para lograr lo que busca. ¿Cómo vamos a librar de Egipto esta hambre terrible que va a durar 7 años? ¿Cómo le vamos a hacer? Una cosa es decir, Dios me está hablando, y otra cosa es decir, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Verdad? Y es lo que José tiene. Nosotros como hombres siempre estamos, todos los hombres estamos constantemente
tratando de entender, administrar una mente que quiere más dinero, un cuerpo que quiere más descanso y un corazón que quiere pasar más tiempo con la familia. Y si no tenemos la visión de Dios para nuestra vida, vamos a tener vidas fracasadas, familias corrompidas, esposas frustradas, ¿verdad? O nuestra vida cristiana deshecha. Pero José no solo tiene la interpretación, sino que también tiene la visión para decirle a Faraón cómo hacer las cosas. Y esto llévalo a tu llamado y es exactamente lo mismo. José tuvo la visión hasta para controlar cuántos granos se guardaban y cuántos podían comerse en abundancia. Vamos a leer el verso 33, ahí de tu Biblia. ¿Lo tiene conmigo? Provéase ahora el faraón de un varón sabio y capaz, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga hombres en autoridad sobre la tierra de Egipto, para que recauden 1/5 de la producción de la tierra de Egipto durante 7 años de abundancia. Verso 35, y que ellos recojan toda la cosecha de estos años buenos que van a venir, y almacenen la cosecha bajo el poder del faraón, que almacenen la cosecha en las ciudades. Sea la cosecha una reserva para el país durante los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca a causa del hambre. ¿Cuál es la estrategia? 1/5 de la cosecha se va a guardar. Ahora, lo que José está diciendo es, vamos a aprovechar los tiempos de abundancia para que cuando vengan los tiempos de escasez, sepamos cómo hacerle, ¿verdad? Este no es un taller de economía. ¿Cuál es el lado espiritual de lo que está diciendo José? Eclesiastés, en la versión NTV, que está muy bien explicada, dice este pasaje en el capítulo 12, verso 1. Y escúchalo. No dejes que la emoción de la juventud te haga llegar a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Fíjate el verso 2. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Verso 3. Acuérdate de Dios antes de que tus piernas, guardias de tu casa, tiemblen y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Dios antes de que tus dientes, los sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Verso 4. Acuérdate de Dios antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Hoy te levantas con el canto de los pájaros, pero un día esos trinos apenas iban a ser perceptibles a tu oído. ¿A quién se le atribuye Eclesiastés? A Salomón, un hombre que toda su juventud se acostó con cuanta mujer quiso, que usó su juventud y sus fuerzas para establecer la idolatría en Israel, porque eso lo estableció Salomón poniendo baales, y que cuando llegó a viejo, no encontró un buen heredero de entre todos los hijos que tuvo. Y entonces escribe, acuérdate de Dios en tu juventud. Esto es guardar los granos en los tiempos de abundancia. Es lo mismo que hacer tesoros en el cielo, pues. Cuando tienes fuerza. Ahora, tenemos que saber en qué tiempo estamos. Si puedes venir a la iglesia, ven a la iglesia. Hoy que puedes venir. Porque no sabes si mañana vas a tener la misma potestad de decisión de estar aquí. Ni el más joven lo sabe. Hoy que puedes venir a la iglesia, ven aquí a juntar granos para el Señor.
porque no sabes si el próximo domingo vas a tener la misma potestad. Nadie nos asegura eso. El buen administrador, más allá de los principios de finanzas o ahorro, pero lo que nos dice la palabra es, Jesús mismo te lo dice, haz tesoros en el cielo, pues también mientras puedes hacer tesoros, sirve a Dios hoy que lo puedes servir. Un día quizás ya no puedas pararte de la cama, un día vas a estar delante del Señor con lo que guardaste. José entendió que en Egipto no todo el tiempo iba a ser cosecha. No toda la vida es cosecha. El joven tiene tiempo y tiene fuerzas, pero no tiene dinero. El varón maduro, ¿verdad? Tiene fuerzas, tiene dinero y no tiene tiempo. Y el varón viejo tiene dinero y tiene tiempo, pero no tiene fuerzas. Siempre te va a faltar algo. No siempre vas a estar en tiempo de cosechar todo. Pero acuérdate del Señor siempre que puedas. Sirve al Señor mientras puedes servirlo. No toda la vida va a haber la misma liquidez, las mismas fuerzas, las mismas ganas o el mismo tiempo. Hoy que puedes, entrégale tu vida a Dios. No sabes qué pasa mañana. Egipto no podía pensar, vamos a juntar granos en los 7 años de escasez. ¿Quién hace eso, verdad? En los años de escasez hay que usarlo juntado. Hay gente, amado, si tus hijos son pequeños, si los tienes pequeños, llévalos a la iglesia, encamínalos en el camino de Dios. Porque va a venir un día que esos niños pequeños ya van a estar adultos. Hoy lo que tú dices para ellos es ley. Si tú le dices, te levantas y nos vamos, te levantas y nos vamos. Pero cuando crezcan, esa ley se va a convertir en consejo. Y es muy diferente una ley a un consejo. Ahora, tal vez tú dices, es que mis hijos ya están grandes. Bueno, mientras vivan ellos y vivas tú, todavía estás en tiempo de cosecha. Predícales del Señor. Da buen ejemplo, ¿verdad? Es que mis padres no quieren aceptar al Señor. Mientras todavía están ahí y tú todavía les puedes predicar, mientras todavía pueden escuchar a su hijo que les habla del Señor, háblales del Señor. Porque el día que ya no puedan hacerlo, ya no vas a poder hacerlo tú tampoco. Cuando ya no sea tiempo de cosechar, con lo que cosechaste, con lo que guardaste, con eso vas a tener que mantenerte. Si tú le predicas a tus padres y ellos se van de este mundo, habrá paz en tu vida. Pero si no les predicaste y ellos parten, vas a estar esperanzado a ver si Dios se les apareció en último momento o alguien, tú no te enteraste, les habló de Jesús. Mientras tienes la fuerza, usa estos tiempos para hacer lo que Dios te demanda hacer. La Biblia dice en ese mismo libro de Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo lo vas a recoger. Hay importancia de entender en qué tiempo estamos. ¿Tienes fuerza? Y quizá no mucho tiempo, pero tienes algo de tiempo. Y quizá no tanto dinero, pero tienes algo de dinero. Acuérdate de los que están a tu alrededor. Acuérdate de tus hijos, de tus padres, de los que son de tu casa. Usa el tiempo bien, correctamente. Porque, amado, nadie de nosotros va a poder decir, me cayó de sorpresa la muerte. Aunque llegue de sorpresa. Porque si algo sabemos, es que no importa cuánto vivamos, tarde o temprano estaremos delante de Dios para rendir cuentas por nuestra vida. Y Egipto tenía que saber que si quieren sobrevivir y si quieren ver a sus hijos correr en las calles de Egipto y estar felices dentro de 20 años, en estos 7 años más vale que nos pongamos a juntar granos porque viene una crisis. Así que si queremos ver a los nuestros en las calles de oro, hoy es tiempo de juntar granos para el Señor. Vamos a ponernos en pie. Si tú sigues leyendo la historia, vas a ver algo de José. José es puesto por Faraón como el segundo a su cargo en Egipto.
José se hace de un nombre en la tierra, siendo extranjero. En la tierra donde fue llevado como esclavo, en la tierra donde él era llamado un sin derecho, donde él quizá le llamaban hasta indocumentado, ahí Dios lo hizo el segundo del rey. Y no solo eso, en esa tierra también lo bendijo. Dice la palabra que de ahí él se casó y tuvo a 2 hijos, a Efraín y a Manasés. Si tú cuentas las tribus de Israel, Leví, son sacerdotes, no tienen tierra, son 11 tribus. Pero José no tiene una tribu con su nombre. Pero sus 2 hijos, cada uno tiene una tribu, Efraín y Manasés. A José le tocó 2 tribus. Pero, amado, si nos vamos al tiempo de la humanidad, la respuesta tardó. Y yo no sé cuánto tengas esperando. Cierra tus ojos. Yo no sé cuánto tengas esperando. Pero no te canses de hacer la voluntad de Dios. Aunque no veas respuesta. No te compares con el panadero ni con el copero que estés en la cárcel, porque ellos no tienen a Dios. No te compares con los demás, porque tú tienes la interpretación y la visión de Dios. Y Dios en su momento va a responder conforme a tu fidelidad. Muchas veces los milagros de Jesús tuvieron que ver con la fe de la persona. Jesús decía muchas veces, conforme a tu fe se ha hecho. Tu fe te ha salvado. Pero gente que no se cansó de hacer lo correcto delante de Dios. No dejes de ser fiel en lo poco, aún en esta iglesia, aún en esta congregación, que tal vez no está al ojo del mundo expuesta y no hay gran reconocimiento en lo que haces aquí, o digas, tal vez mis fuerzas no tienen tanta visibilidad, pero sé fiel en lo poco, para que cuando llegue la exposición seas fiel en lo mucho. Haz conforme a la voluntad de Dios y verás la promesa del Señor. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y vas a ver a tus padres, aunque fueran necios, y vas a ver a tus hijos, y vas a ver a tus hermanos, y vas a ver a la gente que amas. El día que partas, o que Cristo venga, podrás disfrutar la eternidad con la gente con la que también viviste aquí. Y el Señor no se olvidará de tus oraciones, ni de tus ruegos, ni de tus súplicas. Pero mantente en fe. Haz lo correcto delante de Dios. En lo poco. Porque Dios enviará respuesta a tu vida. Gracias, Jesús. Señor, bendice la vida de mis hermanos, Señor Dios. Señor, si hay algo que tiene que ser corregido en nosotros, Señor, nos ponemos delante de ti prestos para entregarlo completamente, Jesús. Señor, si hay algo que tiene que ser trabajado, nos ponemos prestos delante de ti para trabajarlo en nuestra vida. Estamos delante de ti, entregándonos, Señor, hoy que es tiempo de juntar granos.
Usaré mis fuerzas y mi tiempo y mi vida para tu gloria. Gracias, Jesucristo. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús.